El tema de esta mañana, queridos hermanos y amigos, es mirando al cielo. Hemos estado todo el tiempo en esta mañana de manera especial centrándonos en la obra de Cristo Jesús. Y sin embargo, ahí no acabó todo, como bien sabéis. Este pasaje tan breve que se ha leído, que en realidad es un momento muy especial, fue un momento muy especial en la vida de los discípulos. Hechos capítulo 1, estos versículos que nos habla de ese momento tan especial. En estos tiempos, por desgracia, muchas miradas se elevan al cielo al oír el rugido de los aviones, de los drones que lanzan sus bombas amenazantes y destructivas. Otros fijan su mirada buscando una respuesta en los cultivos, aquellos que están preocupados por el cultivo, ¿verdad? Echan su mirada al cielo para ver si llueve o si no llueve. Cuando hay demasiada agua también es un problema. Muchos miramos al cielo en momentos determinados de nuestra vida. El otro día, viniendo con Marina, veíamos, y con Encarna, veíamos el cielo y un arco iris precioso, ¿no?, cuando miramos al cielo, por muchos motivos. Tantas veces miramos al cielo por motivos diferentes, pero aquellos discípulos contemplaron por última vez a Jesús resucitado, ascendiendo hacia el cielo. Lo habían visto tantas veces y de tantas maneras diferentes, ¿verdad?, a Jesús, incluso caminando por el agua, yendo por los caminos polvorientos, retando a las gentes, pero ahora los discípulos tienen una nueva y diferente visión que no la volverían a tener nunca más, que era ver a Jesús ascendiendo al cielo. Durante 40 días estuvo todavía Jesús entre ellos después de su resurrección y aprovechó para darles las últimas lecciones, las últimas enseñanzas. Dice que aprovechó hasta el último momento para enseñarles, dice Lucas en Hechos, dice, hasta el día que fue recibido arriba. Jesús recibido arriba. Jesús les mandó antes que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús, que conocía perfectamente a sus discípulos, ya les había dicho, esperaos en Jerusalén, porque Jesús conocía, como nos conoce muy bien a nosotros, que aquellos discípulos, cuando Él se marchara, cuando Él resucitara y marcharse a los cielos, el Señor Jesús seguramente pensaría, estos son capaces de volver a sus casas, volver a sus costumbres, o incluso por miedo a las represalias de los religiosos, pues saldrían huyendo. Y Jesús les pide a los discípulos que se queden en Jerusalén. Y allí, después de su ascensión, ellos recibirían la promesa del Espíritu Santo. Ya les había dicho, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Los había emplazado en el monte del Olivar o de los Olivos, allí en Betania, cerca de Jerusalén. Y el escritor Lucas registra la última pregunta. Fijaos, la última pregunta en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, la última pregunta que le hicieron los discípulos al Maestro. La pregunta fue, Señor, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel ahora en este tiempo? Desde luego esa pregunta mostraba ignorancia, dos ignorancias. Por un lado, la primera tenía que ver
con el poder físico y político. Ellos todavía estaban pensando, después de 3 años, después de haber escuchado todo, todavía estaban pensando que el reino de Israel se tenía que instaurar y estar frente al invasor romano. Y además, la segunda cosa, dice, en este tiempo, todavía ellos estaban teniendo la mente en lo temporal, en lo efímero, en aquello que es pasajero, en este tiempo. Ahora, quizá más que ignorancia, es que todavía tenían el entendimiento colapsado, lo tenían embotado, como muchas veces nosotros lo podemos tener. Estaba retenido como este agua de los pantanos, ¿verdad? Que ahora los pantanos, que bien, el río de Cañas y todos estos de por aquí de la zona especialmente, ya están llenos cuando sufríamos tanto de que faltaba agua. Pues aquellos tenían el entendimiento embotado y todavía no entendían. Por eso, pacientemente, leemos en los versículos de Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, les dijo Jesús a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 3 cosas. Jesús, ante la pregunta que le hacen sus discípulos, le responde con 3 respuestas. En primer lugar, mirar. En primer lugar, solo el Padre es el que conoce los tiempos. En segundo lugar, les dice que, mirar, no tenéis poder, vosotros mismos no tenéis poder, y por eso va a tener que venir el Espíritu Santo para daros ese poder. Y en tercer lugar les dice, tenéis una misión que cumplir, y es ser testigos hasta lo último de la tierra. Y después de ese mensaje tan claro, ¿verdad? 3 cosas, El Padre es el que tiene toda la potestad, todo el poder y sabe los tiempos. En segundo lugar, que necesitáis poder y ese poder va a venir cuando descienda el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tenéis una misión que cumplir. Y después de ese mensaje tan claro, dice que Jesús ascendió a los cielos. Fue llevado entre las nubes. Y dice que y eso lo hemos leído, que mientras estaba ocurriendo eso, su ascensión a los cielos, con la mirada puesta en el cielo, dice, de pronto aparecen 2 varones, 2 ángeles, 2 seres, identificados por ellos, por los propios discípulos. Dice que con vestiduras blancas se pusieron al lado de los discípulos y dijeron, versículo 11, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es aquí, queridos, que os quiero invitar en esta mañana a que miremos al cielo, a ese cielo del cual Cristo un día regresará. En primer lugar, la Iglesia actual, nosotros y la Iglesia en general, ¿se parece tanto a aquellos discípulos? ¿Nos parecemos tanto a aquellos hombres que hacemos preguntas similares al Señor? Señor, ¿hasta cuándo estarán ocurriendo estas cosas en esta tierra y nos implanta tu poder aquí en este mundo tan perdido, desorientado, violento? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer ahora? Hazlo ya, porque este mundo lo necesita. Es insoportable tal como están las cosas, ¿verdad? Y nosotros pensamos muchas veces de manera similar. Y una vez más, pacientemente el Señor nos recuerda estas mismas cosas. Mirad,
Fernando, todos, cada uno de nosotros, mirad, mis tiempos solo los conozco yo. Y yo solo tengo el poder para eso. En segundo lugar, no podrás hacer absolutamente nada si no es con el poder, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y en tercer lugar, tienes una misión que cumplir. Y es ser mi testigo, allá donde tú estés, en cualquier rincón del mundo. Algo parecido le pasaba a la congregación, en el Antiguo Testamento, la congregación de Israel. Cojamos un momento el túnel del tiempo y nos vamos a aquellos tiempos en los que el pueblo de Israel tenía que acudir al tabernáculo o al templo en un tiempo o en otro. Cuando a la congregación, en el día de la gran expiación, uno de los momentos claves en los rituales sagrados de Israel, el día de la gran propiciación, el pueblo miraba fijamente a Aarón cuando Aarón, el sumo sacerdote, tenía que cruzar el velo y entrar en el lugar santísimo. Y el pueblo miraba atentamente cómo desaparecía el sumo sacerdote, Aarón, detrás del velo. Y allá, detrás del velo, Aarón iba a tener de una manera muy especial y privilegiada la presencia de Dios. La congregación estaba expectante lo que ocurría detrás del velo porque ellos no podían ver. Y estaban esperando el regreso de Aarón después de lo que él experimentase dentro. Los discípulos, ahora volvemos otra vez, los discípulos habían escuchado las promesas de Jesús. En el Evangelio de Juan encontramos esas palabras de Jesús, dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Siempre la idea esta de Jesús, de que yo marcharé, pero regresaré, y yo quiero que donde yo esté, tú también estés. El mismo apóstol Juan, años más tarde, se le fue revelado en aquella visión en la isla de Patmos. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y él afirma, amén, sí, ven, Señor Jesús. La segunda venida de Cristo es el suceso que completa la redención. No es un añadido. La segunda venida de Cristo no es un añadido, sino que es el círculo cerrado, completa todo lo que es la redención de la humanidad. La fe en esta verdad, en la confianza de que Cristo va a venir, realmente está a la altura de lo que es también tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Esto que acabamos de recordar es una parte. La fe se completa en la esperanza y en la seguridad de que Cristo va a regresar. Hay quienes solo aceptan y dan valor a la vida terrenal de Cristo, ¿verdad? Hay quienes dicen, pues sí, bueno, fue un gran personaje y que históricamente hasta se puede demostrar y que afectó a la historia y a la humanidad. Y mira, todavía si uno nació en el año 1900, David, 1980 ¿qué? 87. Pero es que tiene un valor cuando nació Jesús, porque mira, ahora ya sé calcular mis años de vida. Hay quienes piensan que la realidad de la presencia de Cristo en la historia aporta, pues eso, una moralidad buena, te enseña a ser buena persona, incluso a apreciar o amar al prójimo y ser solidario. Hay quienes aceptan la muerte redentora de Cristo, tú y yo,
o muchos otros, que aceptamos la obra redentora de Cristo, pero nuestra mente no está pensando en ese completo plan de Dios que tiene que ver precisamente también con la resurrección y con esa vida glorificada que hay en Cristo. Bienaventurados, sí, bienaventurados todos aquellos que creyendo en todo lo pasado por Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, podemos confesar con gozo, con alegría, aquellas palabras de Hebreos, que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Es tan importante este tema, el tener la seguridad, la esperanza, la visión de que Cristo va a regresar. Volviendo a la historia de Aarón, el sumo sacerdote tenía que traspasar el velo detrás del cual estaba el lugar santísimo, para estar en la presencia de Dios y allí interceder por el pueblo. De la misma manera, Cristo ha ascendido al cielo, ha traspasado el velo del cielo y sigue intercediendo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Intercede para siempre, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Solo Jesucristo. Ahora, esto que es una verdad no doctrinal, sino escritural de las Escrituras, nos habla precisamente de su regreso desde los cielos de nuevo aquí a la tierra. Y es desde los cielos de donde regresará para bendecir definitivamente a su pueblo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra mirada ha de estar puesta en los cielos. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Sabéis, el sumo sacerdote en el vestuario llevaba unas campanillas de oro, unas campanillas, unos cascabeles de oro, unas campanillas que se podían oír desde el lugar santísimo. Y el pueblo que estaba fuera del velo podía ver o escuchar los movimientos del sumo sacerdote mientras estaba allí intercediendo por ellos. Para el pueblo, el sumo sacerdote era invisible, no lo podían ver, pero sabía que estaban allí, porque oían las campanillas. Sabían que estaba cumpliendo con su deber, la misión de interceder, llevando además sobre su pecho, sobre el pectoral, los nombres del pueblo, en este caso de las tribus. Y sabían que estaba ofreciendo oraciones a Dios por ellos. Esa es la misma imagen, pero con un contenido sobrenatural y sin límites de parte de Jesús, intercediendo por nosotros, y sus campanillas suenan. Su palabra suena permanentemente, la podemos escuchar, y nosotros estamos expectantes, tenemos que estar expectantes de su regreso. Claro, si ellos estaban esperando con sus ojos puestos en el velo el regreso del sumo sacerdote, ¿cuánto nosotros no vamos a estar esperando el regreso del Maestro, del Salvador, del Rey de Reyes, como hemos cantado esta mañana? ¿Cómo no vamos a estar esperando, mirando al cielo, sabiendo que Él va a regresar? Nosotros no podemos dejar de mirar, contemplar con los ojos de la fe y esperar ese regreso prometido de Jesús. Tenemos todos los motivos para la espera, igual que los tesalonicenses, a los que Pablo les dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10.
como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa misma actitud que los cristianos tesalonicenses de Tesalónica tenían, que Pablo lo reconoce, es la misma que nosotros, los cambrilenses y los de cualquier parte de nuestros orígenes, hemos de tener, esperando, porque nos fuimos convertidos de los ídolos, de cualquier ídolo que tuviéramos antes, de dónde estábamos ahí atados, ¿verdad? Y el Señor nos ha traído hasta su presencia y ahora podemos tener esa relación personal con Él. Dios nos ha rescatado, como dice, de nuestra vana manera de vivir. Antes la valorábamos mucho, decíamos, ¡ay, qué bueno que era! ¡Cómo bien me lo pasaba! O cómo yo disfrutaba con esto, con lo otro, cuando en realidad sabías, y por eso llegaste a rendirte delante de Cristo. Y ahora Él te ha librado de esa vana manera de vivir. Y ahora lo único que nos queda es estar esperándole a Él. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Es que nos hemos de preparar para su regreso. Ahí viene el tema. Nos hemos de preparar para su regreso. Es cierto que Dios ha provisto para su iglesia, ha provisto de todos los recursos necesarios para cumplir la misión de anunciar el Evangelio. Y cuando digo los recursos, no me refiero exclusivamente por temas económicos o materiales. Dios ha provisto los recursos que no son otra cosa que los dones del Espíritu Santo para que la Iglesia pueda llevar a cabo su papel de testimonio y de misión. Pablo así lo reconocía a los creyentes de Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 a 9. David, ¿lo puedes poner, por favor? Dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, todos los recursos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y ahora viene, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el regreso del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué palabras más tremendas! Palabras que traen seguridad, que traen firmeza. Regocijaos con los dones, está diciendo. Regocijaos con el ministerio que os ha dado. Regocijaos con el crecimiento que podéis experimentar en vuestra vida personal y como comunidad, como iglesia. Pero con todo lo material que el Señor nos dé, sea con todo lo que sea, de cualquier ámbito, en lo espiritual, en lo material, nuestra esperanza debe estar puesta en la manifestación definitiva de Cristo. Si nuestra esperanza fuera el ancla de un barco, no sé si alguno de vosotros tiene una barquita o un barco, un yate, avísame si lo tienes. Si tú tienes un barco o ves un barco, ¿verdad?, que hay un ancla, el ancla siempre se fija, lógicamente, al fondo del mar, al fondo del puerto, donde sea. Pero si en lugar del ancla estuviera fijada en el fondo del mar, tú fijases el ancla en el cielo, cambiaría todo, ¿verdad? Dirías, imposible, con lo que pesa un ancla.
Lo que nos está diciendo Dios es que hemos de lanzar nuestra ancla, nuestra firmeza, nuestra seguridad de la vida en los cielos, no en la tierra. Porque hay una espera que tanto Jesús como nosotros tenemos por delante. Esta mañana hemos recordado aquí el sacrificio de Cristo, un sacrificio realizado por culpa de nuestros pecados, nada más. Cristo murió en la cruz, como hemos recordado, como sabemos muy bien, y espero que lo sepas muy bien y lo reconozcas, por nuestros pecados Él sufrió. Fue un acto único, como hemos leído, después del cual vino la resurrección, donde se mostró precisamente la victoria sobre la muerte, dándonos a nosotros el privilegio de tener esa nueva vida que podemos disfrutar. Sin embargo, Cristo tenía que marchar y esperar el momento de su regreso. Cristo está esperando el momento de su regreso. Solamente Él lo sabe. Dice el autor de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, versículos del 12 al 14. Hebreos 10, del 12 al 14. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, cruzó los cielos, se perdió entre las nubes y ahora está sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La espera de Cristo en los cielos es nuestra espera, es la espera de la humanidad que ha sido redimida. La espera de Cristo es nuestra espera también. Y mientras no llega esa entrada triunfal de Cristo, nuestra principal tarea a este lado del velo, a este lado de las nubes, nuestra tarea principal, ¿cuál es? Adorar a Dios, trabajar por Él y dar testimonio. No hay otra historia. Le daremos 1000 vueltas, pensaremos muchas doctrinas, iremos de aquí para allá, profundizaremos en la palabra, entraremos en conflicto con este mundo o con otros hermanos de la fe. Pero nuestra tarea es esta, es adorar a nuestro Dios, es trabajar para Él y es dar testimonio. ¿Os acordáis de la parábola de las 10 minas que el Señor Jesús compartió en Lucas capítulo 19? La parábola de las 10 minas dice que un hombre noble encarga a sus 10 siervos que cuiden cada uno de la mina. La mina no era un agujero en la tierra, ¿no? La mina era un valor de una moneda, más o menos, que podía ser de oro, de plata, que cada mina se calcula que podía pesar unos 550 gramos, o sea, medio kilo de valor, ¿no? Y le entrega, en la parábola, le entrega a Jesús a cada uno de esos 10 siervos, le entrega una mina. Y hay quien la trabaja, ¿verdad? Hay quien la trabaja y hay quien no la trabaja. Y hay quien la trabaja mucho y otros la trabajan poco. Y al final, pues viene el amo y le dice que les pide cuentas a esos 10 siervos. Cada uno de ellos fue diferente, su respuesta fue diferente. Y aquellos que tuvieron gran rendimiento los premia todavía con más minas. Pero en cambio, a los que no hicieron nada, los castigaba. Y Jesús explica esta parábola antes de su entrada triunfal en Jerusalén.
La encontramos en el Evangelio de Lucas. Antes de entrar en Jerusalén, les explica esta parábola. ¿Y por qué? Porque aquellos que le están preguntando, todavía, que eran sus discípulos, querían que se manifestara el reino inmediatamente, el reino de Dios inmediatamente. Todavía no han comprendido lo que era el reino. Y lo mismo sucede hoy. Tenemos nuestra mirada puesta en lo terrenal, en el ancla, volviendo a la idea del ancla, la ilustración, el ancla la tenemos clavada en la tierra, la tenemos clavada en lo efímero, en lo temporal, en aquello que perece, en los 4 días de vida que tenemos, en las 4 cosas que podamos acumular. En cambio, Jesús lo que nos está diciendo es: tira el ancla para el cielo, que es donde yo estoy y de donde voy a regresar. Por eso Jesús les tuvo que decir a estos: este evangelio será predicado, el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. ¿Qué significa para nosotros esta espera? ¿Qué se nos exige mientras Él no llega? Mientras Él también está esperando que sus enemigos sean postrados a los pies. Pues sobre todo lo que nos exige a nosotros es tomar decisiones sabias, conforme a la voluntad de Dios, sin dejar de tener puesta nuestra mirada al cielo. Dice Pablo a Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta manera de ser, en este tiempo, dice, vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vivamos así, vivamos de manera equilibrada, vivamos de manera limpia, transparente, porque es la única manera de entender que nuestra esperanza está puesta en los cielos y nuestro anhelo es ver que Dios se manifiesta de manera definitiva. Decía Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Claro, hace 2000 años. Y Santiago estaba diciendo que la venida del Señor está ya, que ha de venir, vendrá. Decía también el autor de Hebreos, porque aún un poquito, el autor de Hebreos decía, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y han pasado 2000 años, y muchos han muerto, y seguramente que tú y yo, no quiero aquí echar un presagio, pero vamos a morir, es muy probable. Y añade Pedro, dirigiéndose especialmente a los responsables de las iglesias, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que la espera, por nuestra parte, debe ser acompañada de buenas obras. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16. Le dice Pablo a Timoteo, hoy estoy diciendo muchas citas, ya sé que nos cuesta retenerlas todas, a mí el primero, pero dice, te mando, le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le echa marcha atrás en la historia de Jesús y habla de que Jesús dio buen testimonio delante de Poncio Pilato. Dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano,
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A quien nadie ha visto. Volvamos otra vez a la imagen del sumo sacerdote. El sumo sacerdote detrás del velo era invisible, invisible para el pueblo, pero sabían que estaba allí y sabía el papel que el sumo sacerdote tenía tras el velo. En nuestra espera debemos cuidar mucho nuestros corazones. El apóstol Pedro, es que cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos tantos testimonios de parte de los escritores del Nuevo Testamento, haciendo referencia a esa esperar, a ese mirar al cielo. Decía Pedro, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, acabamos aquí. A veces la realidad de la muerte, que he mencionado hace un momento, la realidad de la muerte que recaerá sobre cada uno de nosotros, nos cubre muchas veces como si fuera una neblina sobre esta realidad que hablamos de la segunda venida del Señor, de su regreso. Podemos pensar que, bueno, a fin de cuentas yo voy a morir. A fin de cuentas yo voy a morir. Y entonces parece como que la segunda venida del Señor es algo que le tocará a otros. Y lo tenemos como en un segundo plano. Y en cambio, el Señor puede venir en cualquier momento. Dice como ladrón en la noche. Dice la palabra que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y habiendo dado ese paso de fe en su día, habiendo creído que Cristo es el Salvador y habiéndonos humillado delante de su presencia, nos deleitamos con el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Y entonces parece como que la segunda venida del Señor queda en un segundo plano. No, lo importante es que ahora si yo me da a mí un infarto, voy con el Señor. Y pasan los años y tenemos esa expectativa de su regreso, lo tenemos en un segundo plano. Se cuenta que el pintor y escultor Miguel Ángel, suena aquel que pintó la Capilla Sixtina, entre otras muchas cosas, se cuenta de Miguel Ángel que debido a sus trabajos ahí en las bóvedas, dicen que cuando estaba por las calles o estaba sentado en el pórtico de algún sitio, se dice que siempre estaba mirando al cielo. Y aquellos que le contemplaban decían, este es un visionario, siempre estaba mirando las musarañas que decimos, ¿no? Él estaba imaginándose su obra, lo que iba a hacer o cómo la estaba haciendo. Nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, hemos de tener nuestra mirada puesta en el plan supremo de Dios y que ese plan implica también la venida de nuestro Señor y que como reza aquella oración, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. El propio Señor Jesús, justo antes de ser apresado, les estuvo describiendo a sus discípulos la realidad del futuro. Y con esto acabo, con esta lectura en Mateo, capítulo 21. Les estuvo explicando lo que iba a ocurrir y cuándo iba a ocurrir y de qué manera. Mateo capítulo 21, versículos del 25, solamente leo del 25 al 28. Respondiendo todo el pueblo, no, esto no es, Mateo 21. Mateo 21, versículos del 25 al 28.
No. 24, gracias, Boris. Menos mal que tenemos aquí a Boris atento. Muy bien. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? Tenemos puesta la mirada en tantos problemas, tantas situaciones personales, ¿verdad? Sin embargo, el Señor lo que está deseando es que nuestro corazón esté y nuestros ojos mirando hacia el Maestro, hacia nuestro Jesús, que está al otro lado del velo, intercediendo permanente con nosotros y que un día vendrá a buscar a su pueblo. Aquellos que estén vivos y aquellos que hayamos muerto, veremos o seremos resucitados y subiremos con Él hasta las nubes. Que el Señor nos llene de pasión por esta realidad que forma parte de todo el plan redentor de Cristo. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?